Nación. Las invitamos a tomar asiento. De esta manera vamos a dar comienzo a la primera de una serie de actividades de debate y divulgación que organiza la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina. La reunión de hoy se denomina Encuentro por el Cine y los Recursos del Estado. La Academia de Cine ha convocado a personas reconocidas para exponer sus ideas frente al sector audiovisual que está siendo interpelado por esta urgente problemática. Los ejes convocantes son la relación actual entre las políticas de Estado y la asignación de recursos, el desarrollo de las industrias culturales y la soberanía cultural en la encrucijada, la caducidad de la asignación específica al Fondo de Fomento Cinematográfico como urgencia. Se encuentra presente, le damos la bienvenida, el vicepresidente de ENACOM, Gustavo López, la productora Vanessa Ragone y el director del Polo Audiovisual Córdoba, Jorge Álvarez. También se encuentra el señor Diego Rossi, asesor del diputado nacional Pablo Carro, que, bueno, por una indisposición de último momento no pudo estar aquí, ya él después les va a comentar, pero está en su representación, así que les agradecemos a todos estar aquí hoy en este salón auditorio de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Quien también está y será el moderador de este encuentro, de esta primera ronda de encuentros aquí en la Casa del Pueblo, es el señor Hernán Findling, que es productor y director y presidente de la Academia de Cine de Argentina. Los dejo entonces en su compañía. Hernán, bienvenido, bienvenidas nuevamente a todos y lo escuchamos como moderador de este encuentro. Adelante. Buenos días. Desde la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina le damos la bienvenida a este primer encuentro por el cine y los recursos desde el Estado. La Academia de Cine es la única entidad nacional que reúne a representantes de todas las ramas de nuestro cine y nuestras artes audiovisuales y por ende la consideramos también un lugar de encuentro natural en donde debatir, aprender, enseñar, proponer y sobre todo crecer como industria y cultura audiovisual. Estamos convencidos de que al estar compuesta por experimentados y reconocidos profesionales de las diversas ramas de la industria, tenemos mucho para decir, proponer y ayudar a mejorar nuestra realidad audiovisual argentina. Por eso, desde esta flamante comisión directiva, nos empezamos a abocar en participar y colaborar en la discusión de las políticas públicas referidas al sector audiovisual, siendo este primer encuentro el puntapié inicial. Actualmente hay muchas cuestiones importantes para cambiar, para mejorar, para corregir, en referencia al medio audiovisual. En este espacio hablaremos de alguna de ellas. Particularmente quisiera empezar con quizás la que sea la más urgente, y es la caducidad del Fondo de Fomento Cinematográfico. Que cabe aclarar que no es solo la caducidad del Fondo Cinematográfico, sino que también perderían sus fondos el Instituto Nacional del Teatro, el Instituto Nacional de la Música, las bibliotecas populares de todo el país y la Defensoría del Pueblo, entre otros entes. A estos entes se les sacarían las asignaciones directas. Eso significa que esos fondos no irían directamente a los organismos, sino que irían a la Procuración General de la Nación y de forma discrecional se repartirían. Igualmente, tenemos acá al licenciado Diego Rossi. Quisiera darle la palabra en principio para que explique un poco la problemática y a dónde se dirige este tema y luego escucharemos al resto de los disertantes. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día. En primer lugar, las disculpas del diputado nacional Pablo Carro. Habíamos armado, ayudado a los organizadores, a la Academia de Cine de la Argentina, a poner a disposición el auditorio de la Cámara y bueno, Pablo le bajó un poquito la presión y prefirió suspender sus actividades públicas por un par de días, así que
me pidió que trajera las disculpas y a la vez que ayudara a interpretar por qué estamos reunidos hoy en términos de cómo llegamos ahora y cuáles serían los escenarios venideros, ¿verdad? Quizás, o sea, las noticias de todos los días y la dinámica política todos la conocemos, pero es cierto que a veces uno pone énfasis en algunas situaciones que le afectan más y otras no tanto, con lo cual permítanme ilustrarles sobre lo que sucedió en diciembre del 2017. La mayoría estábamos preocupados por la reforma jubilatoria, que fue un proyecto que había remitido el Poder Ejecutivo de aquel entonces, y en ese diciembre, donde asumieron nuevos diputados el 10 de diciembre, el 6 de diciembre el Ejecutivo ingresa un proyecto cuyo título es Modificación del artículo 3º de la Ley 25413 de Impuestos y Débitos en Cuentas Bancarias sobre destino de los recursos a la ANSES. Eso venía de la mano también de un pacto fiscal, venía de la mano de una situación compleja con respecto a las finanzas públicas y como ustedes se darán cuenta, el título no nos ayuda a entender por qué ahí está en el artículo 3º un cuoteo de años para determinados impuestos, que visto de una manera positiva era la prórroga de 5 años de una determinada cantidad de impuestos, como bienes personales, como impuestos de sellos, cosas que en general no nos interesan a los que estamos pensando en las políticas de la comunicación y de la cultura, pero en ese paquete apareció algo que habíamos tenido un antecedente con un proyecto de Fiel que muchas organizaciones detectaron, que manejaba el ministro de Economía Duhovne en aquel momento, y que fue justamente lo que puso un tope de 5 años, no al impuesto en sí mismo o al gravamen en sí mismo, pero sí a la asignación específica, como bien dijo Hernán. Y claro, esto en aquel momento entró, como dijimos, el 6 de diciembre, fue aprobado en diputados el 21 de diciembre y en Senado el 27 de diciembre. Alguna gente muchas veces reflexiona sobre el hecho parlamentario y el escaso tiempo de tratamiento de algunos proyectos. En este caso, esta paquetización nos complicó la vida, no solo en el 2018, cuando nos dimos cuenta, por ejemplo, con Julio Raffo, y cuando fue el primer proyecto que presenta el diputado Carro, proyecto testimonial, porque entendíamos que no estaba concitando el interés de la mayoría circunstancial en la Cámara, pero nos empieza a preocupar más en el 2020 cuando lo reproducimos y en el 2021 cuando presentamos la tercera versión, que es la que recoge un aporte de varios colectivos y del Ministerio de Cultura con quien venimos dialogando y trabajando, y también una mirada del Ministerio de Economía que nos alerta sobre algunas cuestiones, porque es cierto que a quienes trabajamos en la comunicación y la cultura y estamos mucho más cómodos con la UNESCO y el paradigma de la diversidad cultural que con la OCDE o con la OMC, que son quienes están rigiendo muchas veces las cuestiones de doble imposición para los tributos de las plataformas y otras cuestiones que por supuesto son de interés de la academia y de todos nosotros, que tiene que ver con el futuro de agrandar la pecera donde se pescan los recursos, en este caso de asignación específica para sostener a las industrias culturales. Así que la verdad que si tuviera que hacer memoria de aquellos años, lo que me parece válido quizás haya sido la imposición a los servicios digitales, que fue una imposición que permite que vayan a una bolsa común del Tesoro Nacional, pero que se esté grabando con IVA solamente a los consumos culturales de las plataformas digitales. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Hoy estamos acá porque no se ha podido aprobar todavía el proyecto de ley que presenta no solo el diputado Carro, sino que también hay varios cofirmantes, entre ellos Germán Martínez, que es el actual presidente del bloque del Frente de Todos. También en tu paso, Gustavo López, aportaste tu firma para el proyecto. También está la diputada Mónica Macha, está la diputada Carolina Moisés, está el diputado mandato cumplido Walter Correa. Y esto no es un muestrario de diversidad en la Cámara, es cierto, también lo charlábamos con algunos especialistas o algunos diputados mandato cumplido, si tendrían que haber firmado ese proyecto diputados de otros espacios políticos. Esto depende mucho de la cultura coyuntural, de la cultura política de la Cámara de Diputados, y a nadie escapa que tanto durante la pandemia
como en actuales circunstancias, es muy difícil lograr consensos para el tratamiento de proyectos. Con lo cual, los minutos que me quedan quisiera dedicarlo a esto, al tema de cómo lograr consensos para finalmente la aprobación de una ley que nos reposicione y que nos tranquilice y que nos genere esa seguridad jurídica y esa previsibilidad que tanto nos piden los ortodoxos de la economía y de la política para que podamos seguir o para que podamos mejorar también el ejercicio de no solo de la industria del cine, sino de las industrias culturales. Como ustedes verán, el nombre de fantasía del proyecto de ley que nos complicó tenía que ver con otra cosa. Con el diputado Carro decidimos que el proyecto se llame Asignaciones Específicas para las Industrias Culturales, en plural, entendiendo que esto afecta desde las bibliotecas populares, más de 1000 bibliotecas populares. Yo fui en un momento vocal de la Biblioteca de San Fernando, de la Biblioteca Madero, y recuerdo con mucho cariño cuando íbamos a la Feria del Libro, de feria justamente, a comprar libros con guita de la CONAVIP. Estamos hablando de eso, estamos hablando del Instituto del Teatro, todos fuimos alguna vez, ojalá algunos hayamos actuado también, pero todos participamos del hecho teatral, todos sabemos lo que significa el sostenimiento de los fondos del INCA, del ENACOM, de la Defensoría del Público, de ese 2% que va al Instituto de la Música, y yo decía medio en chiste, medio en serio, 3 empanadas, es un 2%, ¿y cuánto hacen con ese 2%? Y en todos los casos con un criterio federal. Más del 60% del uso, o sea, de la ejecución de estos recursos, tienen carácter federal, no van ni a Cava, ni a la provincia de Buenos Aires, con lo cual está movilizado, y esto lo charlábamos también, está movilizado el sector con sus distintos institutos, con sus distintos referentes y hablando con sus distintos legisladores. Por supuesto que esto excede a un diputado y excede propiamente a la macropolítica lo que haga el sector. Ahora, lo que también está claro es que desde los últimos años se ha movilizado el sector de la economía. Y el sector de la economía, según nuestra humilde visión, está interesado, si se quieren disciplinar, a aquellos díscolos que creen que es un derecho contar con recursos durante una incontable cantidad de tiempo para sostener su actividad. Ustedes vieron lo que sucedió, o si no lo vieron, son 5 minutos en el marco de una comisión muy árida de presupuesto de noviembre del 2021, cuando el diputado Carro defiende el proyecto y dice, bueno, yo creo que es cuestión de sentido común que apoyemos esta iniciativa. El proyecto dice 50 años, prorrogar por 50 años hasta 2072. Esto lo veníamos charlando. Algunos decían, ¿por qué no le ponemos 70? ¿Por qué no le ponemos 90? Bueno, sufrimos una respuesta muy dura por parte del vocero de la primera, o sea, de la minoría, en términos de quienes rechazaron ese proyecto. Un diputado que dijo, ustedes creen que viven en otro lado, en Finlandia. Bueno, no empecemos con los países escandinavos y eso, pero claramente entendemos la diversidad de nuestras matrices culturales y tenemos que entender la diversidad de esos pensamientos que creen que tenemos que prorrogar cada 5 años o cada el menor tiempo posible estos tributos. Ellos pensarán que tiene que ver con una rendición de cuentas, una cantidad de cuestiones. Y nosotros argumentamos mucho el tema de que no se trata como de una asignación cualquiera, una mercancía cualquiera, que le cambiás la posición arancelaria o prorrogás y al día siguiente entra en vigencia. Nosotros entendemos que esa seguridad jurídica tiene que ver con proyectar una actividad y con proyectar una política de Estado que venimos teniendo desde hace muchos gobiernos y que nos caracteriza y nos genera identidad. En ese sentido, seguramente haya una negociación, ya estamos intercambiando algunos borradores con el tema de bajar la temporalidad. Lo que nosotros aspirábamos a que fuera 50 años, evidentemente las otras fuerzas políticas que forman, hay varias fuerzas políticas en este Congreso, tenemos el interbloque de Juntos por el Cambio, son 11 bloques y no tienen presidencia de interbloque todavía, con lo cual hay que hablar con 11 referentes de bloques. Esto les agradeceré que no solamente se lo atribuyan a la iniciativa de los políticos, hablar entre sí. Es muy importante que trabajemos sectorial y coordinadamente en la medida de lo posible, cada cual con su mirada y con su intensidad y con su acento regional, para que los legisladores de cada espacio político, no solo de Juntos, sino también de los espacios políticos que tienen representaciones
numéricamente menores, pero muy trascendentes a la hora de juntar mayorías, desde la izquierda hasta los interbloques federales que nuclean a legisladores de Santa Fe, de Córdoba, algunos de Buenos Aires, con los que habló el diputado Carro y tiene un compromiso de voto favorable, y otros que se nos pueden estar escapando y que sumando uno a uno y sumando esa situación de posicionar un consenso, porque no hay muchos proyectos con consenso actualmente, para entrar en esa pequeña agenda del consenso que, como todos podemos leer en los diarios, es tan difícil de consolidar en la dinámica parlamentaria. Esa es nuestra aspiración, que haya una agenda de consenso súper rápido, antes de que venga cualquier revisión trimestral de cualquier dinámica macroeconómica, y que en esa agenda de consenso se entienda que necesitamos que antes del 31 de diciembre ya tengamos un avance. Tenemos que volver a tratarlo en comisión porque cambió la composición parlamentaria. Está claro que el Frente de Todos, no solo el presidente de bloque de aquel momento le planteó al presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, que lo incorpore, y así lo hizo Heller. Lo votaron todos los legisladores que formaban parte de esa comisión, de esa fuerza política, también el legislador de Hacemos por Córdoba. Lo rechazaron los demás legisladores, con lo cual tenemos que trocar ese rechazo, por lo menos en una disidencia parcial, pero mucho mejor en un acompañamiento. Y uno podría pensar, ¿no? Desde Manuel Alantín para acá, ¿por qué una fuerza política que fue, digamos, que fue la que siempre compartió o tensionó los espacios de poder con el actual oficialismo, cómo no acompañaría esa fuerza política esto? Y si esa fuerza política tiene socios, ¿cómo no persuadiría a esos socios de que las industrias culturales no son una industria cualquiera o no son una actividad especulativa como podrían ser otras que mueven capitales y tienen vencimientos? En eso estamos, tenemos vasos comunicantes, sabemos varios de los que estamos compartiendo esta charla, que hay sectores del radicalismo que están atentos, que están conscientes y que, bueno, se expresarán en las maneras que ellos lo encuentren más propicio para consolidar esto. También sectores de la coalición cívica, en fin, ir trabajando, ya sea regionalmente como sea políticamente y sectorialmente, este consenso que tanto necesitamos para estar tranquilos y, por supuesto, avanzar con la otra agenda, una agenda, como decíamos, no tan defensiva, sino entendiendo cuáles son los desafíos de esta macroeconomía, de esta economía global que nos complica y que y especialmente que va en contra de los más débiles, ¿no? Ya sabemos quiénes pueden producir sin asistencia estatal, y sabemos que si ellos solos produjeran, no solo el semillero, sino la diversidad, la riqueza, la capacidad que los argentinos nos autopercibimos como portando desde las universidades, desde las productoras, desde los colectivos, desde los sindicatos, en fin, no podría existir. Perdón, la autorreferencialidad, y ya dejo la palabra, hace años vengo pensando que no nos podemos resignar a ser un país mediocre. Es cierto, somos un país mediano, no somos una potencia, pero tenemos aspiraciones y esas aspiraciones nos constituyen. Así que desde el diputado Carro cuenten con lo que podamos poner sobre la mesa y lo que podamos gestionar. No alcanza, necesitamos más y estamos yendo por eso. Muchas gracias. Lo que no avisé al comienzo, este encuentro tendrá una duración de 1 hora y luego habrá unos 15 minutos para preguntas. Si quieren seguir opinando sobre este tema. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias, Hernán, y gracias a la Academia por la invitación. Yo soy productora de cine con muchos años en la actividad. Puedo decir lo que quizás no pueden decir las autoridades. El diputado que mencionó que no somos un país escandinavo no sabe que en los países escandinavos sí hay ayudas públicas para su cine, para sus actividades culturales. Tampoco se acordó que los países escandinavos no tienen Oscars como sí tenemos, ni premios internacionales como sí tenemos, y que solamente porque esas ayudas públicas existen podemos hacer el cine que hacemos, ni que hablar del resto de las industrias culturales que requieren incluso porcentajes pequeños de esta torta que se está discutiendo. Lógicamente que hay que buscar los consensos y que es urgente.
necesitamos que la ley se prorrogue o que se encuentre una salida para esto. No hay manera de hacer, y en este sentido lo sé por mi propia actividad, no hay ninguna manera de hacer un cine independiente, un cine que no esté manejado por los grandes estudios o actualmente por las plataformas, si no tenemos ayuda pública, y eso lo saben todos los países del mundo. Hasta los Estados Unidos tienen ayudas sectoriales públicas para sus actividades culturales. Entonces, como siento que un poco repito una conversación que ya hemos tenido todos los aquí presentes y que debemos lograr que trascienda de algo que ya sabemos todos. Lo que somos como actividad, como industria, un lugar al que vienen, decía Jorge que en su hotel anoche se encontró con un equipo de 70 personas filmando. Sí, hay 70 personas filmando ahí y en muchas partes de la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba y en diversos lugares de la Argentina. Todo eso se está haciendo por financiamiento directo de las plataformas. ¿Y eso qué significa? Por un lado es trabajo, es bienvenido en un momento tan complejo como el que estamos. Por otro lado es una exportación de servicios, es decir, nada de eso queda como producto nacional. Todo eso tiene el copyright, los derechos de la plataforma. Son esa C que nos identifica y que significa que nuestros productos, nuestros ingresos en algún momento regresan a Argentina, son simplemente ahora trabajos que hacemos por encargo, donde se ocupa mucho de nuestro conocimiento, de nuestra experiencia, de la experiencia de nuestros técnicos, de nuestros directores, de nuestros guionistas y guionistas, de nuestros actores y actrices, y somos un lugar muy buscado, es decir, la Argentina está siendo un lugar muy valorizado, pero frente a eso no tenemos esa otra contracara, que es la del cine independiente, que es la del cine donde crecen los nuevos y nuevas realizadoras, que es las primeras obras, la diversidad, el cine en las provincias de todo el país que está en un momento de crisis importante, excepto en algunas, pero digo, en general el mundo fantasioso producimos para las plataformas, se trata de un decil muy pequeño, es decir, son pocas las empresas que producen para las plataformas. Puede haber una ocupación importante de técnicos, actores, actrices en este momento porque hay un pequeño boom, pero ese es un boom que no depende en absoluto de nosotros. Es un boom comercial porque hoy la Argentina está barata, porque funciona y porque somos los que somos, es decir, porque somos un país que tiene más de 100 años de cultura cinematográfica y de producción cinematográfica. Si no logramos sostener nuestro fondo de fomento cinematográfico, que es la manera en que puede acceder a la producción audiovisual un montón de otras personas, el riesgo que corremos es un día quedarnos sin realizadores, realizadoras, historias. Para mí es de una preocupación enorme, lo es desde el momento en que nos dimos cuenta de la trampa en la que se cayó en esa ley de presupuesto. Yo estaba manifestando en aquel momento, ese día, por la reforma, es decir, y no sabíamos que ahí adentro estaba esta bomba de tiempo. Pues la bomba de tiempo está a punto de explotar, y venimos avisando de eso, con lo cual sí comparto la urgencia desde todos los lugares que podamos, tanto políticos como privados y a nivel asociaciones, y festejo que la Academia haya llevado adelante esto. También lo hacemos desde CAIC, la Cámara de Productores de Cine de la que soy presidenta, conversando con todas las fuerzas políticas, haciéndoles entender que no es ni de unos ni de otros, nuestra cultura nos pertenece como sociedad, debemos poder contar las historias que queremos y no las historias que un CEO decide para nosotros. Es un paralelo que hago siempre, pero ¿de quién es Maradona hoy? La historia de Maradona hoy es de Amazon. La historia de Bilardo hoy es de HBO Max. Son todos copyrights extranjeros. Eso hoy parece bueno, no es grave, pues a largo plazo es grave. Si hoy alguien me dijera, Vanessa, ¿querés producir una película sobre Di Stéfano? Te diría, y no, la verdad que no, porque no me la va a comprar nadie. Los bienes culturales no pueden manejarse de esa manera, no deben manejarse de esa manera. Por supuesto que hay un mundo comercial en el que como productores entramos y trabajamos y corresponde. Pero hay otro mundo que es el mundo de la creatividad, de la experimentación,
de la novedad que no van a aparecer en esos lugares, porque no les interesa, porque son otro tipo de lugares y porque el privado, desde mi punto de vista, no debe reemplazar el rol del Estado, mucho menos en relación a lo cultural. Entonces, no hago más que volver a compartir con ustedes y con vosotros una preocupación que es muy grande y que creo que nos impulsa, nos debería impulsar a todos a tratar de hacer todo lo que podamos y que esté en nuestras manos para que el proyecto pueda tratarse prontamente, ¿no? Porque creo que la situación es grave, el tiempo ha pasado y estamos a meses de que caiga. Eso de momento. Gracias. Gustavo, Jorge, ¿quieren...? Sí, ahí está el... Sí, gracias. Buenas tardes o buenos medios días. Gracias por la invitación. Es un tema que nos preocupa y nos ocupa. Y voy a retomar donde dejó Vanessa, porque esto es mucho más profundo que un problema de trabajo. Esto tiene que ver con un problema de identidad y tiene que ver con un problema constitutivo del Estado. Alguien dirá, ¿cómo es esto? Sí, es constitutivo del Estado Nacional. Soy docente, doy una materia que se llama Derecho Público hace muchísimos años, y cuando enseño qué es el Estado, tomo a un autor argentino que se llama Oscar Oslak, que dice que para que un Estado exista, su poder debe ser externalizado, debe ser reconocido por otros estados, debe tener el monopolio de las fuerzas de coerción, debe tenerlo y ejercerlo, debe generar una serie de instituciones, y hay un cuarto elemento y dice, debe tener la capacidad de crear un conjunto de símbolos que le dé unidad conceptual a ese Estado. Y ese conjunto de símbolos es la cultura. Es decir que para que nosotros existamos como entidad política soberana, necesitamos la identidad cultural y fundamentalmente necesitamos la identidad cultural en un mundo absolutamente globalizado. Uno repasa la historia de la humanidad. No sabemos en qué hablaban los celtas o los íberos. Lo que sí sabemos es que cuando el Imperio Romano se impuso, les dejó su idioma, les dejó sus dioses, les dejó su derecho y empezaron a hablar latín. Y cuando se fueron, el latín devino en castellano, en catalán, en gallego y menos el vasco, en todos los idiomas que se hablan allí. Y cuando vinieron acá los españoles, también arrasaron con la cultura, con los dioses, y de México para aquí, muchos hablamos castellano, otros hablan portugués, y esto es producto de las conquistas y es producto de las imposiciones culturales. Para evitar esas imposiciones culturales, el mundo, o mejor dicho, la cultura, se ha defendido para preservar su identidad. Y reflejo de eso es la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad Cultural de la UNESCO del año 2005, donde rescata esta idea, rescata la idea de la preservación y de la promoción de la diversidad cultural. La cultura, la política, la democracia van de la mano y son construcciones que van en conjunto, y hay una ética de la política que es de base absolutamente cultural. Por eso es mucho más profundo de si tenemos trabajo o no tenemos trabajo. ¿Quién cuenta nuestras historias? ¿Cómo cuenta nuestras historias? ¿Con qué lenguaje cuenta nuestras historias? Si no hubiésemos tenido industria editorial, no sé si Borges hubiera publicado lo que pudo publicar aquí en sus revistas. La industria es la que ha permitido que los autores, los compositores, los intérpretes, los directores, los productores puedan llevar adelante sus producciones, sus películas,
contando qué somos, cómo somos desde nosotros mismos y desde el punto de vista de nuestro interés. Ahora, no es que inventamos la pólvora, lo mismo hacen los portugueses, los españoles, los ingleses, los alemanes, los franceses, los italianos, los canadienses. Los canadienses no tienen un instituto, tienen dos institutos. Tienen uno nacional y como los francoparlantes son pocos en Canadá, tienen un segundo instituto, no solo de cine, sino de todas las artes, que subsidia al 100% absolutamente todo, porque si no, no hay mercado para poder producir libros, para poder producir música o para poder producir películas para 6 millones de habitantes. Entonces, esto que pasa en el mundo sucede en la Argentina desde hace muchísimos años, muchísimos años. Por eso a mí me importa explicar el porqué. Y el porqué tiene que ver con la identidad, el porqué tiene que ver con la necesidad de construir una nación. Y esto tiene su correlato con lo que señalaba Diego sobre las posiciones economicistas. Hace poquito, un par de semanas, un economista dijo que habría que achicar el gasto de la política y reducir las provincias a 6 regiones. En la década del 90 alguien ya había dicho exactamente lo mismo, y creo que había sido Cavallo el que había dicho exactamente lo mismo. Claro, ignoran la historia argentina, que es un proceso cultural. El primer nombre de nuestra patria fue Provincias Unidas del Sur, porque las provincias son anteriores a la nación. Y cuando el puerto de Buenos Aires quiso imponer a las provincias determinado modelo o sistema, tuvimos 32 años de guerra civil en nuestro país, de 1820 a 1852. Entonces, digo, pretender reducir la cosa a una cuestión economicista y administrativa es llevarse puesta en la identidad de un pueblo. Y la identidad de un pueblo es nuestro lugar en el mundo, es aquello que nos identifica del otro, no para separarnos, sino para acercarnos. El concepto de diversidad cultural es un gran avance de la humanidad, porque es el reconocimiento de las diferencias, pero para ser iguales. Somos iguales a partir del reconocimiento de mi derecho a ser diferente. Y a partir de tener mi propia identidad y mi diferencia, soy igual al otro que tiene el mismo derecho a tener su identidad y ser diferente. Ese es el concepto de la diversidad cultural. Y ese concepto de la diversidad cultural, apoyado por todos los países del mundo menos 2 en la UNESCO, vuelvo a repetir, todos los países menos 2 en la UNESCO, dio lugar a la convención que permite que los estados nacionales sigan teniendo su propia legislación. No hemos inventado la pólvora. Yo estuve rastreando antecedentes legislativos sobre, por ejemplo, el impuesto a la radiodifusión, que este año cumple 50 años. Y a lo mejor cumple más, porque no fui para atrás en reglamentos y decretos, pero ya en el año 72 los canales de televisión aportaban el 10% de sus ganancias como gravamen de la radiodifusión. La propia dictadura cívico-militar, que el jueves estamos conmemorando un nuevo aniversario de esa tragedia de la Argentina, en el 80 sancionan un decreto ley ratificando lo que venía del anterior, que es el impuesto a la radiodifusión o el gravamen de la radiodifusión. En el año 94, todo el mundo del cine, incluyendo incluso a los que pagaban el gravamen, celebraron que ese gravamen tuviera una parte de ese gravamen, una asignación específica, la ley del cine en el 94. Y luego en el 97, la ley de teatro. Y luego, en el 2009, no solo se ratificó el cine, el teatro, se incorporó a la música, se establecieron los fondos para la Defensoría del Público, se establecieron los fondos para el fomento de la comunicación comunitaria a través de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Significa que hay una tradición en la Argentina de defensa de la identidad y de políticas públicas activas en defensa de esa identidad. Nosotros proclamamos la importancia de la cultura. Esa proclamación debe ser acompañada por acciones
de los distintos gobiernos. Y las acciones de los distintos gobiernos, digo, algunos de los que se oponen se olvidan que la ciudad de Buenos Aires, que ellos vienen gobernando desde hace 12 años, tiene Prodanza, tiene Proteatro, tiene subsidios. A mí me tocó ser secretario de Cultura de la ciudad de Buenos Aires. Lo que el Estado aporta al Teatro Colón va para pagar los sueldos y los gastos fijos. Digamos que la producción se financia por otro lado, en ese caso por entradas, por subsidios, etcétera, etcétera. Ahora, fíjense ustedes, hablamos de cine, todos ellos pueden hablar mejor de cine que yo. El teatro independiente es un sello de la identidad de nuestro país, un sello mundial. Decimos orgullosos que junto con Londres somos el país, o la ciudad de Buenos Aires, pero también la Argentina, la que tiene mayor cantidad de teatros independientes en el mundo junto con Inglaterra. De no tener la prórroga de esta asignación específica, 563 grupos o elencos de todo el país no van a poder concretar ninguna obra al año siguiente. 516 salas o espacios culturales deberían cerrar. 222 festivales, eventos, ciclos o programaciones de teatro independiente dejarían de existir. 198 colectivos o personas no recibirían becas. Se dejaría de financiar la compra, construcción, remodelación de salas, espacios teatrales, se dejaría de financiar la actuación de equipamientos escénicos, los planes, programas, proyectos, y se dejaría de realizar, por ejemplo, las fiestas de teatro en las 24 provincias, los 6 encuentros regionales y la fiesta nacional de teatro. Y después, ¿qué diríamos? ¿Dónde estamos? ¿Cuál es nuestra identidad? Y cierro. Cuando yo no había nacido, Walt Disney, que ya filmaba, hizo una película sobre los gauchos argentinos con Pluto a la cabeza, que estaba vestido de texano, ¿sí?, en Texas, con la cartuchera, los revólveres. Claro, si nosotros dejamos en manos de otros que cuente quiénes somos, cómo somos, qué hacemos, qué queremos, qué anhelamos, vamos a depender seguramente, nuestros actores, nuestros intérpretes dirán gilipollas y nos costará entender. Entonces la cultura es algo dinámico que se desarrolla, que necesita creatividad, pero esa creatividad necesita ayuda para sostenerse. Y esa ayuda se llama el Estado. Y Argentina pudo ocupar el lugar que ocupó en la cultura, no solo de América Latina, sino del mundo, por las políticas públicas. Esto es lo que está en peligro, por eso estamos trabajando entre todos para que no solo cese el peligro, sino que básicamente lo entiendan aquellos que creen que esto se reduce a una cuestión económica. No, esto compromete al propio Estado Nacional. Gracias. Muy bueno, maestro. Puedo agarrar desde donde dejó Gustavo, ¿cierto? Esto es como los payadores, me hiciste acordar con lo de Walt Disney. No sé si ustedes sabían que Walt Disney, cuando estaba en apogeo de la producción, se entera que allá por el sur, bien al sur del Ecuador para abajo, había un ex-tano que muy chiquito lo habían traído a Buenos Aires, se había venido a vivir a Buenos Aires, pero tenía un problema asmático muy terrible. Y lo llevan a Córdoba porque le dijeron que allá había toda una cuestión por el aire, la humedad y demás, y lo llevan allá. Ese señor que se dedicó a la animación se llamaba Quirino Cristiani. A Quirino lo trajeron cuando tenía 4 años a Buenos Aires y empezó a producir desde Unquillo. Empezó a producir mucho, tanto que hizo el primer largo animado del mundo, que se llamó El Apóstol. Bueno, Walt Disney se enteró que el sistema que había inventado Quirino Cristiani de animación, que era el de las 24 exposiciones por segundo, se estaba haciendo no en los estudios de él en Estados Unidos, sino se estaba haciendo entre Unquillo y Recoleta.
Bueno, mandó gente a buscarlo porque no quería que siguiera produciendo solo, porque se veía venir que podía haber una competencia ahí, y lo vino a buscar a Córdoba, a Quirino Cristiani. Quirino le dijo que no iba a trabajar a las órdenes de un extranjero, que podía hacer algunas cosas a distancia, pero no iba a viajar. Walt Disney le dejó los pasajes a Quirino Cristiani porque estaba convencido que lo que le estaba ofreciendo era algo muy importante, que lo iba a convencer. A Quirino no lo convencieron, y hoy los premios más importantes del mundo de la animación se entregan en Tenerife. El mundo de la animación tiene 2 certámenes clase A, Annecy en Francia y Tenerife en España. Los premios que se entregan en Tenerife se llaman los premios Quirino. O sea, los premios del mundo de la animación más importantes son los Quirino, en recuerdo a ese animador que marcó un sendero, que le dijo no a Walt Disney y que dijo: yo voy a seguir trabajando desde mi país, que es la Argentina. Me lo hiciste acordar a Quirino. La mayoría de ustedes me conocen y me emocionó ver compañeros de otra época, hasta a Víctor, que lo saludé corriendo recién. Bueno, por eso la mayoría me conoce. Para los que no, me describo como un gestor de la cultura, pero el corazón puesto en el audiovisual. Y me dediqué a laburar mucho en mi Córdoba natal, en Ushuaia, donde cumplí funciones mucho tiempo, funciones provinciales, en Capital Federal, para los habitantes de la capital, y luego de capital para la provincia, para las provincias, y ahora desde hace 5 años soy el director del Polo Audiovisual de Córdoba. Con esas experiencias, desde Ushuaia capital y ahora en Córdoba, les puedo decir que gran parte de esta problemática arranca en que necesitamos urgente un cuerpo normativo integral, un cuerpo normativo general, que entienda las diferencias, que entienda el cambio de las situaciones, que entienda las circunstancias distintas, que entienda los avances de la tecnología. Ortega y Gasset decía: el hombre es él y sus circunstancias. Bueno, las circunstancias cambiaron. La Ley Nacional de Cine Argentina es una ley que fue muy referencial, fue una de las leyes más avanzadas, fue una ley que se discutió en España cuando se quería trabajar la ley de cine española. O sea, la ley argentina fue de avanzada, pero ya fue porque el mundo cambió, ya fue por los avances tecnológicos, ya fue por todo lo nuevo que nos está pasando. Entonces necesitamos hacer un cambio, necesitamos hacer un salto, y este salto no pueden ser parches circunstanciales. Tiene que haber una discusión, un consenso, un acuerdo, tanto legislativo como ejecutivo. Tiene que haber ese consenso, porque nos seguimos manejando con parches circunstanciales. Y uno de los gravísimos problemas que tiene es el financiamiento, porque no hay acuerdo, porque terminamos dejando en manos del Ejecutivo, en este caso el Inca, muchas decisiones que tendrían que ser producto de consenso con el medio, y luego normativizarlos en la casa del pueblo, que es la Cámara de Diputados, y luego senadores. Pero tenemos que llegar a esos consensos. En el caso de Córdoba, no nos encontramos con esa problemática porque tuvimos que trabajar legislativa, normativamente, con base cero. O sea, nosotros partimos no modificando una norma, sino creándola. Y así, en el año 2016, surge la Ley 10381, que es la Ley de Fomento y Promoción a la Industria Audiovisual, donde trabajamos desde la situación que había que regular, que era una situación que ya se está modificando, pero una situación no que tenía 60 años, como es a nivel nacional, sino una situación que hoy ya tiene 5 años. Bueno, nosotros parados desde esta situación de 5 años a la vista, que es desde la sanción de la Ley de Promoción y Fomento a la Industria Audiovisual, le podemos contar. Yo me demoré en subir porque estábamos tratando de pasar unas imágenes para compartirlas con ustedes que traje. Yo soy muy partidario de que una imagen vale más que 1000 palabras y quería mostrarle, pero no llegamos a pasarlas. Tenemos 168
en estos 5 años, 168 productos entre largos de ficción, documentales, animación y ahora un área muy nueva que estamos trabajando desde el Polo Audiovisual, que es videojuegos, donde estamos generando una movida muy fuerte y fundamentalmente a nivel nacional. Lo que se produce en Córdoba en videojuegos, el 92% se está exportando, y esos son divisas que están entrando al país. Pero desde estas situaciones, desde 5 años vista, con la humildad del que sufrió mucho y que se benefició mucho, pero fundamentalmente del que sufrió mucho, desde esa posición les puedo contar que, si pudiera servir para comenzar una discusión, podría estructurar la situación en 4 grandes puntos. Primero, la visión nuestra ha sido bastante especial. Y cuando digo nuestra, es la visión que conduce el gobernador de la provincia, que es una visión absolutamente industrialista. Es una visión que toma el audiovisual desde lo industrial, desde un proceso de crecimiento y el convencimiento absoluto que el audiovisual puede servir para generar riqueza, que el audiovisual puede servir para generar fuentes de trabajo. En estos 2 últimos años hemos generado 4.875 puestos de trabajo. Y esto es el audiovisual. Y yo lo quiero cuantificar, porque si no, este ha sido el grave error. Y lo miro a Ricardo, lo miro a Víctor, lo miro a Carlos y demás. A ver, si nosotros le dejamos la cuantificación a los otros, a los economistas, a los chicos malos, si le dejamos que ellos nos cuantifiquen, va a ser en beneficio de ellos. Entonces nosotros queremos cuantificar y calificar permanentemente. Y esto no quiere decir hacer determinado tipo de producto, esto quiere decir hacer productos audiovisuales en general. Hemos generado muchas fuentes de trabajo, pero hemos generado también divisas. El hecho de haber ganado con producto cordobés el Festival de Nueva York, haber tenido presencia en Cannes, haber ganado San Sebastián, haber tenido presencia en Berlín, haber ganado el Festival de Mar del Plata, haber ganado un sinnúmero de festivales en el mundo, colocó al producto cordobés en los mercados internacionales, que son los que están empezando a producir con nosotros. Entonces, les decía, en primer lugar, en Córdoba ha habido una mirada industrial sobre el tema. Cuando el gobernador crea el polo audiovisual de la provincia, lo hace depender directamente del ministro de Industria, Comercio y Minería de la provincia. O sea, yo estaba sentado a la par del secretario de Comercio, del secretario de Minería, del secretario de Industria. La silla que seguía era la del polo audiovisual de la provincia. Vuelvo a hacer hincapié, esto no quiere decir hacer productos solamente industriales _comerciales, esto quiere decir hacer productos audiovisuales. El segundo punto que quisiera compartir con ustedes es el de la amplitud de la mirada. Nosotros hacemos audiovisual, pero no audiovisual solamente desde lo cinematográfico. Nosotros planteamos el audiovisual como la producción de cortos, largos, ficción y documental, animación, 2D, 3D, realidad aumentada, animación de murales, con los que acabamos de ganar un festival ahora en París. Un grupo de cordobeses quedó para animar nuevos temas de cantantes muy importantes franceses. Ellos hacen la versión musical en París y contratan la animación que se está haciendo en Unquillo. Entonces les planteaba una mirada más diversificada en el tema de la producción, donde incluimos también el videojuego. En tercer lugar, un plan de fomento que toma todas las instancias del audiovisual, todas las etapas, desde la preproducción, pasando por la producción, coproducción, distribución y exhibición. ¿Por qué ha cambiado el mundo? O sea, hoy no podemos regirnos de la misma forma que nos regíamos antes. No podemos estar pensando en solamente el producto para sala. Lo pensamos, lo seguimos pensando, pero también trabajamos las otras instancias. Y el cuarto punto que quería compartir con ustedes es una democratización de los subsidios, fomentos y créditos. En Córdoba todo el dinero que se entrega para subsidios y créditos y ayudas
va por concurso público abierto, donde los jurados normalmente son de afuera, donde cualquiera que tenga acceso a mí o a mi ministro, le decimos siempre lo mismo: nos encanta trabajar con vos. Tenés que presentarte al concurso que se abre el 27 de abril y está abierto 2 meses, o ventanilla abierta. Ventanilla abierta con jurados con los que las autoridades tenemos contacto solamente cuando nos entregan las planetas de los ganadores. Entonces se ha democratizado toda la instancia del subsidio y crédito. Un proyecto no puede estar adentro más de 45 días. Esos proyectos que van a ser productos audiovisuales pasan por un filtro administrativo e inmediatamente pasan al tribunal de un jurado que se definió en el marco del Consejo Asesor. Por eso tenemos 16 equipos de jurados que van variando todos los años. ¿Qué generó esto en Córdoba? Cuando Hernán, Fidlin y Sabrina me pidieron que viniera, me pidieron que trabajara la cuestión de qué nos puede pasar si este desastre legislativo no caduca. Pero también me pidieron que contara si había una nueva relación entre el Estado y el sector audiovisual. En Córdoba hemos descubierto que hay nuevas modalidades pero, a ver, no es que la descubrimos clavando la bandera. Lo fuimos haciendo a través de ensayos de prueba y error. Fuimos trabajando y cometiendo muchos errores, pero hemos llegado a esto, a una relación más madura entre el medio y el Estado. Estamos corriéndonos de la situación del Estado cordobés, el Estado que fomenta, promociona e incentiva, nos estamos corriendo al rol de potenciador y dinamizador. O sea, en Córdoba el Estado está dejando de ser la razón de ser del audiovisual para pasar a ser el dinamizador y potenciador. El cambio de vínculo es muy distinto. Guarda, no nos olvidamos de lo que bien nuestra productora presidenta de CAIC recién señalaba. Aquellos productos independientes, aquellos productos que no van a perfilarse para sala o no van a perfilarse rápido como una serie de TV buscada por todo el mundo. No, ahí es donde tenemos que seguir siendo promotores, fomentadores, incentivadores. Pero en los otros tipos de productos somos potenciadores y dinamizadores. Este cambio del rol ha sido el cambio de relación donde nosotros teníamos que atacar, y lo estamos haciendo. Hay un colaborador nuestro me hablaba sobre un nuevo concepto que se está poniendo muy en boga, sobre todo en Europa, y me gustó mucho. Hemos logrado armar un sistema orgánico de producción. Un sistema orgánico. La producción en Córdoba es un ser vivo. Es un ser vivo que está laburando y se está adecuando. Y el Estado lo está potenciando. Y hay algo muy interesante que posiblemente podamos discutir con la presidenta de CAIC. En Córdoba, la agenda no la marcan las plataformas. En Córdoba queremos las plataformas, las estamos llamando, nos estamos contactando y nos están llamando. En Córdoba la agenda la marcan las productoras cordobesas que han logrado mucha madurez, que se están fortaleciendo, se están dinamizando y ya no están pendientes del subsidio que pueda venir del gobierno de Córdoba o del Inca. Han logrado un entramado orgánico de relaciones, de vínculos y alianzas que están generando producciones propias y producciones con, por ejemplo, Arabia Saudita, producciones con, por ejemplo, Dinamarca, producciones con Bélgica. Tenemos un equipo de húngaros trabajando en este momento, pero les hemos puesto distintos espacios de trabajo. Yo les voy a hacer llegar a ustedes, voy a pedir a través de la academia los contactos de ustedes para hacerles llegar qué pasa en el centro de animación de Unquillo, qué pasa en el centro de producción de Villa María, qué pasa en el centro documental de Río Cuarto y qué va a pasar en el que vamos a inaugurar ahora el nuevo centro de tecnologías audiovisuales en San Francisco, donde me hiciste acordar San Francisco cuando dijiste Caballo.
nosotros renegamos absolutamente de su provincialidad, pero bueno, le estamos poniendo en su ciudad, San Francisco, el nuevo centro de tecnologías audiovisuales, donde va a venir gente del exterior a producir en ese centro, porque desde el gobierno de Córdoba les estamos dando espacios de trabajo, como a los animadores en Unquillo, a los documentalistas en Río Cuarto y a los de las nuevas tecnologías. Para eso hemos comprado todo un sistema de realidad aumentada de primer nivel y vamos a montarlo en esta ciudad. Para cerrar, cuando les decía hay un nuevo cambio de paradigma, pero fundamentalmente hay un cambio de mirada en el rol del Estado, es porque estamos convencidos que hay una relación, tiene que haber una relación distinta entre el Estado y el medio, donde no prioricemos la producción. La producción es una faceta altamente importante, pero si a los productores no los ayudamos en las otras instancias, que son negociación, que son marketing, que es la instalación en el mundo de la distribución y la exhibición, las plataformas nos van a seguir manejando la agenda. Es necesario que vengan, porque imponen mucho. Como decía, les contaba al principio, anoche en el 5º piso del Hotel Savoy había 70 personas filmando una película. Anoche. Entonces, de una plataforma. Pero las plataformas son muy necesarias, son muy buenas, pero que no nos marquen la agenda. Que haya una agenda más fuerte, y en el caso de Córdoba son las productoras cordobesas, potenciadas y dinamizadas por el Estado cordobés. Que esa es la intención nuestra, potencialización. Desde el año pasado hemos cambiado la relación. Por cada peso cordobés oficial entran 7,10 a la provincia. O sea, el polo audiovisual pone en subsidios, créditos, 1 peso e ingresan desde el mundo de lo privado, nacional o extranjero, 7,10. La intención, no se lo prometió al gobernador porque me lo va a controlar porque él es contador público, pero la intención es que este año la relación la generemos al fin de año 10-1. Si llegáramos a ese 10-1, aunque no llegáramos al 10-1, el 7,10 quiere decir que Córdoba está invirtiendo bien. Falta mucho laburo, falta mucho, pero sin duda andamos por el camino correcto. Muchas gracias, a disposición, y tengo una claridad ferviente, lo dije al principio, me defino como un gestor de la cultura, con el corazón en el audiovisual, pero gestor de la cultura. Si nos sacan los recursos de la música, del teatro, del cine, de las bibliotecas populares, nos están aniquilando la cultura. Y es la mejor, Gustavo lo dijo muy bien, es la mejor forma de dominación de este siglo, lo cultural. ¿Qué vamos a seguir haciendo? Seguir viendo El Hombre Araña 84 y nuestras propias historias, ¿dónde quedaron? Bueno, por nuestras propias historias. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Desde la Academia creemos que se debe promover y difundir por todos los medios que tengamos a nuestro alcance las diversidades y proyectos con una mirada inclusiva y federal. Es necesario escuchar y difundir lo que se está haciendo en todo el país, por eso optamos siempre en las charlas, cursos o actividades que tengamos o organicemos, siempre incluir una mirada federal en todos los temas que estamos tratando. Eso es algo también que surgió del plenario que hicimos con la Academia hace un mes, donde se nos pedía una federalización de la Academia, que es algo que desde la comisión directiva empezamos a hacer y es lo que queremos hacer desde el minuto cero. Y bueno, y recalco que Córdoba es particularmente una provincia que ha crecido exponencialmente en su desarrollo audiovisual en los últimos años, y también por eso todas las charlas y conferencias y talleres que hagamos siempre va a ser transmitido a través de nuestra página de streaming de la Academia, porque queremos que sea lo más federal posible. Es imprescindible escuchar a las provincias, escucharnos entre todos, obviamente, para poder crecer. Bueno, tengo muchísimas preguntas, pero debido al tiempo vamos a pasar un poquito a otro tema, que son las políticas de Estado y asignación de recursos específicos. Gustavo, te consulto. Desde tu punto de vista y siendo vicepresidente del ENACOM,
¿Se piensa una política de Estado que pueda asignar recursos específicos para nuestro cine y nuestras obras audiovisuales? Y dentro de esta pregunta hago hincapié en que la Argentina es uno de los pocos países que casi no brinda ningún beneficio fiscal para producciones locales y es casi nulo para producciones extranjeras, lo que sí hacen la mayoría de los países. ¿Cuál es tu opinión y qué se puede hacer? Por un lado, hay lo decía Jorge recién, hay una modificación de los consumos culturales en el mundo, las nuevas tecnologías lo han impuesto, y me parece que hay que abordar esa legislación con el equipo de Carro, con Diego a la cabeza, con muchas de las personas que están en el ENACOM, e intercambiando opiniones con el Ministerio de Cultura e incluso con Economía o con la FIP. Estuvimos trabajando gran parte del año pasado, se interrumpió después por la campaña electoral, en un proyecto que ampliara la mirada, que cambiara el concepto, que no hablara de cine, televisión, sino que hablara de audiovisual, porque las legislaciones tienen que actualizarse permanentemente, y esto implicaba introducir a las plataformas dentro de este esquema, es decir, grabar las plataformas. A nosotros nos parece, y hablo en términos individuales o de algunas de las personas del ENACOM, que esto solo no alcanza, que grabar las plataformas no alcanza, que hay que avanzar sobre el gravamen puede ser compensado con producción. Por suerte tenemos el diario del lunes, Europa está discutiendo esto y sabemos cómo lo está haciendo, y me parece que hay que tomar parte de lo que ellos están haciendo para también nosotros hacer lo nuestro. Tener la cuota de pantalla, la cuota o la carta de menú, es decir, que aparezcan como oferta las producciones nacionales antes que las producciones extranjeras. Digo, todo esto se puede dialogar hacia adentro, dialogar con el sector, legislar y seguir fortaleciendo la producción cultural en la Argentina. Y digo que es muy importante la participación de Economía o de AFIP, porque ellos también están impulsando esta posibilidad, y además, creo que lo señalaba Diego en su exposición, hago un pequeño paréntesis. Necesitamos solucionar este problema para después ir a la cuestión de fondo. Digo, esto lo necesitamos resolver ya. Después tenemos que abordar lo otro, que es un cambio legislativo. Claramente hay que hacer un cambio legislativo. Ese cambio legislativo tiene que ver con las nuevas tecnologías, tiene que ver con los nuevos consumos culturales, y tiene que ver con lo que incluso todavía no está, pero que puede llegar a ver. Por eso hay que ser muy precisos, muy técnicos y muy profesionales en las definiciones que se usen en la legislación. Y después, obviamente, la asignación de recursos la va a tener que discutir cada sector en el Congreso, cómo, por qué, pero me parece que el espíritu tiene que ser eso, es modernizar la legislación que estuvo pensada para un mundo que ya no es, y pensarlo para el actual y para los próximos años. Y para cerrar por el tiempo y para tener tiempo para las preguntas, te consulto, Vanessa, tomando tus palabras y retomando un poco el tema que dijiste, que es uno de los temas que teníamos marcados y para mí uno de los más interesantes. En este momento las plataformas prácticamente dominan la producción mundial audiovisual y nuestro país no es ajeno a eso. Y si bien dan una gran cantidad de trabajo, de hecho muy valorable, lo hablamos, dado que son ellos quienes deciden qué se produce, la soberanía cultural de los países donde las plataformas producen mucho material podría verse afectado. Y este tema es muy discutido y analizado, y como dijo también Gustavo, recientemente en España y en Francia, por ejemplo, fue regulado, con éxito en principio. Estando en la Argentina quizás un poco rezagados en esa cuestión, o sea, pensar el defender el derecho de copyright como parte de la soberanía cultural. Repito,
defender el derecho de copyright como parte de la soberanía cultural, que es algo que tendría que estar grabado en varios lados. Vanessa, bueno, vos tenés mucha experiencia en producciones de gran variedad de envergadura y además mucha experiencia con plataformas. ¿Cuál es tu opinión? O sea, ¿vos pensás que es necesario esta regulación a las plataformas, que sería algo beneficioso? Con certeza. En todos los lugares del mundo donde las plataformas han sido reguladas, no se han ido, se han quedado. Han producido ya contenidos nacionales con copyright compartidos o nacionales como coproducciones, digamos, han cumplido la cuota pantalla. Yo siento que no que estamos rezagados, que vamos a paso de tortuga. Entiendo que nuestro país tiene crisis diversas y conflictos diversos, pero me parece que estamos muy atrás. Y les voy a hacer un ejemplo muy claro, porque a veces se habla de modos un poco teóricos y es difícil de entender. Hace 7 años yo hice una película con un estudio. También siento que el cambio que mencionan, como el cambio de consumos, etcétera, es más o menos así, porque en definitiva las plataformas hoy son los estudios de hace 50 años, es más o menos lo mismo. Es decir, es otro el consumo, de acuerdo, no es en sala, de acuerdo. Ahora, la presión que las plataformas, que ya digo, son extranjeras y privadas, digamos, no se dedican al bien público. No tengo nada contra la plataforma, solo hay que identificar quiénes son quienes están de ese lado. Digo, una película que yo hice hace 7 años, financiada en el estilo anterior de financiación, con el Inca, con una coproducción, con fondos multilaterales, con Ibermedia, y donde participaba un estudio internacional. Hoy todavía me sigue redituando. Una vez por año me llegan los royalties, se los digo en números, me llegan los dólares, que aquí se convierten a pesos, pero que al Estado le entran. Exactamente, cada año me llega lo mismo que todo el trabajo que hice y cobré solo una vez por hacer la serie Carmel, que es la serie más vista de Netflix a nivel documental en Argentina. Entonces, se los digo en ese punto, es así de sencillo. Es tan fácil como eso. Ya no mi empresa, digo, la Argentina recibe cada año un royalty por un producto argentino, de marca argentina, que no es, digo, que se repite desde hace 7 años, con otro producto, producido por la misma persona, con el mismo esfuerzo o más. Ese dinero entró solo una vez. Hagamos esa cuenta, simplemente. Con lo cual, por supuesto, tenemos que lograr, por supuesto, grabarlas cuando sea posible, y en eso yo digo apurar. Pensemos que el único impuesto que se paga en relación al consumo de plataformas es el IVA, y lo pagamos los consumidores. Entonces, hay mucha cosa que revisar ahí. Y por otro lado, a las plataformas tampoco les interesa, desde mi experiencia les lo digo, hacer todo ellas. Si uno tuviera que ofrecer, digo, en Colombia las plataformas están coproduciendo con productores locales que consiguen ayuda del Estado o financiamiento en bancos, etcétera. Entonces, bueno, reparten el copyright, la plataforma distribuye en América Latina y luego el productor puede tener un vendedor internacional para el resto del mundo, entonces ganan los dos. Es decir, hay muchos modelos de negocio. Las plataformas no tienen interés de ser los productores de todo, es complicado, tienen que estrenar mucho todo el tiempo, ¿no? Con lo cual, si pudiéramos recuperar nuestro lugar de generadores de historias potentes, o de todo tipo de historias, ya no importa cuáles, habría un lugar para vender, un lugar para coproducir, un lugar para negociar, que es muy distinto a que es un lugar de servicios. Digo, me digan lo que me digan, nosotros hoy damos servicios, nos pagan un fee y nos mandan a casa. Y eso es lo que es el trabajo que hacemos hoy. Lo digo de esta manera, pero es la realidad. Nos gusta, estoy muy contenta, he hecho trabajos que me encantan y estoy súper orgullosa porque tengo participación creativa en lo que hacemos y está bárbaro. Ahora, termina el servicio, se hace el llamado post-mortem, es decir, el proyecto termina unas semanas después, unos meses después, y el título para hacer la última reunión es post-mortem. Imagínense, cuando una película subsiste años, subsiste económicamente, subsiste culturalmente, subsiste de todas maneras. Digo, cuando uno trabaja para una plataforma o con una plataforma, digamos, pero en este sentido, digamos, para una plataforma, no tiene derecho, no tiene posibilidad de opinar ni sobre el estreno, ni la fecha, ni el tráiler, digamos. Se entrega, se da, te tratan muy bien, te pagan tu dinero, todo bárbaro, pero ahí queda.
Entonces, quienes hace muchos años que trabajamos en esto, creo que no nos podemos conformar con esta idea. Tenemos que impulsar a mantener nuestro cine, nuestro audiovisual, nuestras series televisivas, nuestros contenidos, porque lo otro es otra cosa y es, en todo caso, otra posibilidad, una ventana que se abre a nivel de negocio, a nivel de producción. Pero si ese es el único camino por el que nos vamos a encaminar, es complejo y es peligroso, diría yo. Muchas gracias. Particularmente, personalmente concuerdo con todo lo que dijiste. Bueno, abrimos a preguntas. Me tomo el atrevimiento de darle primero la palabra a Horacio Grimberg, que es representante de Cadicine, que también fue parte de la comisión directiva de la Academia. La Cámara Argentina de Distribuidores Independientes Cinematográficos, que tiene una primera pregunta y su visión. ¿Le podemos llevar el micrófono? ¿Querés llevar este? Este está más tarde. Sí. Buenos días. Gracias, Hernán, por la convocatoria, por poner a la Academia al frente de estas necesarias reuniones y generar los debates que hay que impulsar, porque, como mencionó Jorge hace un rato, en el año 94, la ley de cine encaró un problema que era la falta de recursos financieros para la producción, pero nos quedamos ahí. Desde Cadicine venimos bregando hace muchísimo tiempo por incorporar la distribución y la exhibición en la cadena. El Instituto de Cine es un instituto de fomento a la producción, pese a que la norma que lo crea le da muchas otras facultades, pero nunca se han llevado adelante nunca se han ejercido esas facultades en función de completar la cadena. Se han reclamado 1000 veces distintas medidas para apoyar la distribución y la exhibición, porque en esto que se viene discutiendo el público está fuera, ¿no? El público siempre quedó afuera del debate. Pero como sé que hay poco tiempo para hablar de todas estas cuestiones que llevarían mucho tiempo de discusión, y en función de la urgencia que tiene la caducidad del Fondo de Fomento, voy a hacer solo una pregunta. Cuando Diego mencionó a Julio Raffo, yo participé de una recorrida con él, con Manuel Antina a la cabeza, por los distintos bloques, para tratar de concientizar y buscar consensos, esos consensos para la aprobación. En esas reuniones tuvimos una con el diputado Laspina, del PRO, que en ese momento era presidente de la Comisión de Hacienda y Finanzas, ¿no? Y él categóricamente se negó y dijo que de ninguna manera iban a continuar los impuestos de asignaciones específicas. Todos los demás bloques, incluso con la Unión Cívica Radical, hubieron charlas positivas, pero ahí fue tajante la negativa a modificar esta posición. Entonces la pregunta concreta es, ¿cómo evalúan desde esta perspectiva la posibilidad real y concreta de modificar este certificado de función para el fondo de fin de año? Bueno, gracias, Horacio. Un poquito, cuando traté de graficarles la composición de la Cámara en interbloques y bloques, que es un lenguaje que por ahí ustedes no tienen por qué estar acostumbrados a leer, tenemos que tener en cuenta esto. Si bien un diputado puede ser autoridad en una comisión, en este caso vicepresidente primero para el diputado que vos comentabas de la Comisión de Presupuesto, luego hay una cantidad de otros integrantes que a veces confían ciegamente o por una economía de recursos, ¿no? Cuando están tratando un tema que no te es muy de tu afición, vos decís, bueno, voy a seguir la postura del bloque o voy a seguir la postura que tal persona
que es el que estudió el tema. Ahora cuando el resto de los miembros empieza a dialogar, o cuando mismo cambia la estrategia parlamentaria, porque una fue la estrategia parlamentaria del año pasado, que era de juntar 129 voluntades en términos de recinto. Yo me olvidé de decirles que también en el proyecto de presupuesto, en el orden del día, se incluyó el artículo 102, que es un artículo que prorrogaba todos los impuestos y que se incluye a partir de la votación del oficialismo, al Frente de Todos. Pero evidentemente había ustedes saben cómo terminó esa sesión de presupuesto, había una tensión de fuerzas que todavía este año no podemos decir que sea exactamente así, porque bueno, el único antecedente que tenemos, que es el tratamiento de lo del fondo, nos mostró otro tipo de lógicas o de realineamientos. En ese marco, y respetando la diversidad de lecturas políticas que ustedes puedan tener, está claro que el consenso se construye, o sea, tenemos que construir, no va a ser como en el 94, no va a ser como en el 2009, es decir, algunas gestas que todos nosotros sabemos que algunos colectivos o que muchos se organizaron para hacer. Ahora, hay otras formas de representación y de equilibrios políticos, pero está claro que la mejor manera de que una persona no sea la que decida es que muchas personas sean las que están informadas, en cualquier espacio político. Entonces, sin meterme en espacios políticos que no me corresponden, sí me parece que la diversidad de la constitución de los frentes o de las alianzas políticas permiten esto, permiten que hoy tengamos una discusión federal o nacional desde los institutos nacionales, pero también haya institutos provinciales, desde Jujuy hasta Misiones, desde Córdoba hasta otras provincias que podrían tener o no tener instituto, pero tienen un montón de gente preocupada en el tema. Entonces, ese esquema clásico de la representación, de ir a hablar con tu mandante, puede ser con el gobernador para que hable con los diputados, puede ser con los diputados directamente, hacen que la referencia directa a quien lidera determinado espacio empiece a tener otra densidad. Con lo cual, también lo que puedo decir, por ahí pasó un poco desapercibido, es que cierta indignación de algunos sectores es cómo van a proponer 50 años. Lo que percibimos es que una unidad de medida menor de años, que probablemente no nos satisfaga o no le satisfaga al sector, pero sea una forma de acercarse a otros impuestos que nada tienen que ver con los gravámenes de las industrias culturales, pero que es lo que caduca en diciembre del 2022, permita que una cantidad de diputados que antes se opusieron digan no jodamos con esto y no esperen a último momento. Me parece que nuestro trabajo es la unidad de medida de los años y no esperar al último momento, porque no es lo mismo para nosotros que esto se trate ahora que se trate, digamos, a fin de año, nada que ver. Entonces me parece que las dos estrategias son esas. Del Frente de Todos, digamos, hay una unidad de criterios que se vio reflejada en noviembre del año pasado con las firmas de ese dictamen que comentaba, y otros espacios políticos ya están adhiriendo, con lo cual, claro, uno le gustaría que lo publiquen, ¿no? Y que digan quédense tranquilos, y la única verdad es la votación. Entonces, para encaminar la votación, que se trate en comisión y que se incorpore en labor parlamentaria para tratar en recinto. Esos son los dos pedidos técnicamente hablando. Luego, cada uno sabrá cuál es la mejor manera de incidir, y desde ya el reconocimiento de todos los que incidieron y vienen actualizándose para ayudar a la política a entender la especificidad de las industrias culturales. Víctor. Sí. Buen día, Víctor Basuc, APRI, Asociación de Productores y Realizadores Independientes. A ver, vamos a empezar en un flashback del último exponente para atrás. En principio, agradecerle mucho a Jorge Álvarez. Él siempre tuvo la preocupación esta de la producción y de los servicios, y en su momento me delegó la responsabilidad y tuvo la confianza en mí en organizar todas esas cuestiones cuando era presidente del Instituto de Cine. Bueno, aprovecho públicamente para agradecerte, Jorge, fue un gran momento y logramos tal vez los años de mayor servicios de producción hacia el exterior. En ese sentido, tiene razón Vanessa, los servicios de producción al exterior traen aparejados además problemas, pero eso creo que es otra discusión, porque ahí vamos a empezar con
con los disentimientos, digo, además de esta sensación de amistad y de casi familiaridad que tengo con Jorge, me permito disentir con él cuando dice que hay que dar un salto en los temas de la ley, porque estamos al borde del abismo. Tratemos de no dar un salto. Estamos al borde del abismo. Entonces, no es momento, en este momento donde está en juego cosas muy vitales para nosotros. Y ahí sí vuelvo a lo del compañero Gustavo López. Perdóname que te diga compañero, no te digo correligionario porque no profesamos la misma religión. Perdón, fue una broma. Pero es muy interesante tu visión, la lectura que hiciste de Oxlack en este lugar, porque realmente muchos pensamos que el Estado podría llegar a subsistir sin identidad. Lo que no subsiste es la nación, y mucho menos la patria. Y como muchos estamos preocupados por la patria, Y ahí vamos al punto específico cuando decimos en esto, que es preguntarle a Rosy, concretamente, para ser muy, muy cortito y al pie, ¿cómo viene cuantitativamente en este momento la relación de fuerzas que tenemos en las cámaras? ¿Quiénes, en números, cuántos faltan, cuántos no faltan? Ya tenemos cupo suficiente, todavía nos falta. Antes de largar el micrófono, en un segundito quiero decir algo. Esta cuestión de los 10 años, no queremos quitarle la responsabilidad que tienen las fuerzas políticas de la Argentina. Participo de estos colectivos que vos hiciste alusión, y no queremos quitar la responsabilidad de las fuerzas políticas de la Argentina, más allá del apoyo y el cariño que tenemos por muchos de ellos. No queremos quitar la responsabilidad de la apatía durante este último tiempo que lleva, que hoy 10 años nos parezcan que, bueno, los tomamos. Pero la verdad que los tomamos porque no nos queda otra alternativa, no porque nos parezcan suficientes e importantes. 10 años en términos de producción son como mucho 2 películas. Digo, yo ya estoy veterano, para mí es un montón, pero es mucho tiempo y son como mucho 2 películas. Es muy difícil encarar con estas situaciones una producción a largo plazo, y mucho más difícil es explicarles a los estudiantes de cine que cuando ellos se reciban no sabemos si hay industria. Entonces, la verdad que lo que quisiéramos es saber cuantitativamente cómo estamos en este momento. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Una pequeña reflexión, ya digamos más personal. Me parece que es difícil, pero hay que ponerse en la cabeza de aquel que piensa en esto de la rendición de cuentas y el mandato limitado para que vivas rindiendo cuentas. Pensándolo desde la gestión pública, ¿no? Y tratando de enlazar tu inquietud con respecto a las nuevas generaciones y el cine con, por ejemplo, la forma de explicar, Jorge, la gestión de un instituto. Entiendo que hay un poco de eso. Podría poner el ejemplo de la BBC, que es una institución de excelencia y también está sufriendo los embates del conservadurismo británico, y su licencia desde el año 1927 expira cada 5 años y debe ser renovada por mandato parlamentario. Obvio, la BBC genera un montón de mecanismos para justificar el por qué está ahí haciendo lo que hace, más allá de los bolonquis que tenga. Y no es que yo adscriba esa mirada, simplemente estoy tratando de entender cómo otros, que son los que nos condicionan, nos están mirando. Simplemente ese paréntesis. Luego, como dije recién, la verdad que los votos se ven a la hora de la votación. Todos sabemos cómo es la composición, por las dudas la refresco: 117 más la presidencia, que solo vota en caso de empate del Frente de Todos, 116 de Juntos, y el resto son una cantidad de fuerzas políticas que son 4, 5, 8, 4, 2, 1. En ese sentido, de acuerdo a las charlas que venimos teniendo estas últimas 2 semanas, superamos los 130. Con lo cual, pero eso no significa que lo tenemos ganado, porque es una proyección. Es decir, y ahí lo que me parece que es importante entender es cómo, y también la estrategia, porque uno dice, bueno, metamos todo en el paquete y que se voten todas las prórrogas impositivas juntas, pero ahí se nos licúa el problema y asciende a otro nivel, que es el nivel del conflicto macropolítico o macroeconómico.
es el conflicto entre la mirada de la economía de enclave o una economía basada en una cantidad de otros vectores de desarrollo y de inclusión. Si nos metemos a ese otro debate, me parece que vamos a estar más complicados, no porque no lo sepamos dar, sino porque tenemos una cantidad de resistencia. Yo me imaginaba el tax rebate hoy, o sea, hay un, si se quiere, una ideologización que siempre se le echó en cara a una, esto es una opinión también personal, ¿no? Una ideologización que se le echó en cara a un sector de la política y otros parecía que eran técnicos. Hay un punto donde uno ve con preocupación posturas bastante rígidas en ciertos credos económicos. Y ese es el problema. Entonces, insisto, sobre este tema, y no puedo porotear integrantes de otro interbloque porque me parece que no sería respetuoso de mi parte, pero nos da toda la sensación de que estamos bien pero no alcanza. ¿Qué es lo que alcanza? Que se trate. Entonces, nuestro objetivo es que se trate porque ahí se van a ver los pingos. Entonces, puede aparecer el mismo legislador con una postura de otro tipo, en virtud de todo lo que hemos venido trajinando y de lo que esto forma parte. Discúlpame que no puedo contestarte con más precisión. Medio vaso vacío, medio vaso lleno, pero se trata del mismo medio vaso, porque venimos caminándolo juntos, dialogándolo juntos. Diego decía algo que es importante, no hay un bloque de Juntos por el Cambio, sino dentro del bloque de Juntos por el Cambio hay 11 bloques. Algunos con posiciones mucho más duras, el caso de La Espina, porque las hizo públicas, y otros que han gobernado, como el caso del radicalismo, que han acompañado siempre estas políticas y que seguramente pueden llegar a acompañar estas políticas, y me parece que es fundamental llevar la prórroga de los impuestos de asignación específica para las industrias culturales. Hay una posición ideológica muy fuerte en algunos, que son aquellos que tienen una mirada de la eliminación total y absoluta de los impuestos de asignación específica, pero creo que hoy es una minoría frente a este tema. Es cierto que 10 años es poco para la industria. Creemos que con 10 años hay consenso y que después se puede volver a discutir cuando discutamos las otras leyes que son necesarias para actualizar las leyes que tenemos, que es todo lo que se habló acá, y bueno, y se puede volver a discutir sin la soga al cuello o sin estar al borde del abismo. Ahora, si lográramos los consensos para que sean 15 o 20, mejor. Digo, el bloque nuestro lo va a intentar y lo va a dialogar. Y también es muy importante el trabajo de todos los sectores de la industria con los diputados para hacerles entender que acá no se trata de un sector político o de otro sector político, sino que se trata de toda la cultura del país que se vería afectada. El cine, la música, el teatro, las bibliotecas populares, el fomento audiovisual de los que no tienen fines de lucro. Así que, digo, es un trabajo colectivo que tenemos que hacer en el menor tiempo posible, de manera organizada o no, pero bueno, que nosotros lo estamos encarando en conjunto, un sector del Ejecutivo, que en realidad, cuando hay un sector del Ejecutivo no es que hay otros sectores que no están. Digo, en este caso el ENACOM es el organismo recaudador, salvo de lo del libro que viene por juegos de azar. Todo lo demás entra por el ENACOM y se distribuye automáticamente, y hay cosas que nos afectan también en forma directa. Por eso, bueno, acompañamos y tomamos la delantera junto con la Cámara de Diputados para dialogar con todos. Así que trabajemos para que esto se resuelva en los próximos 60 días, y si logramos un consenso para que sea más, bueno, obviamente vamos a pelear por más. Bueno, perdón, pero solamente una pregunta más. La primera persona que levantó la mano. Sí. Sí. Pablo. Sí. Hola, buenos días. Buenas tardes casi.
Pablo Echarri, tesorero Sociedad Argentina de Gestión de Actores e Intérpretes y miembro del Consejo Ejecutivo de la Multisectorial Audiovisual, que comprende todos los sindicatos del sector y todas las entidades de gestión del sector, menos DAC. Para mí la pregunta con respecto a esta discusión urgente del vencimiento de la asignación de los fondos específicos, para mí está contestada, realmente está contestada. Los distintos compañeros han ido al grano y creo que se ha contestado desde el escenario de una forma muy clara. Hay que actuar, hay que trabajar, hay que lograr los consensos necesarios y hay que tratar de ir por más, ¿no? Para tratar definitivamente de que estos fondos específicos no tengan ningún tipo de vencimiento, así no hay que intentar o tener que pelear cada una cantidad de años algo que debería estar asignado de forma perpetua. Estamos tan mal, tan bajo el mar en el sector audiovisual en la Argentina, que estamos discutiendo a ver si esos fondos específicos van a ser quitados o no. Y nos quita la posibilidad de poder hablar del verdadero problema, que es la falta de políticas públicas para poder impulsar al sector, no solamente en materia de producción, sino también, como dijo Jorge, en todas las instancias de lo que se trata una producción audiovisual, ya sea cinematográfica, televisiva. Asistimos hace unos meses atrás al anuncio del programa Contenidos Argentinos, que intentó de alguna forma dar beneficios a las grandes plataformas, a las grandes casas productoras, uniéndose con las pequeñas, medianas empresas, grandes empresas, microempresas. Bueno, en la Argentina no hay grandes empresas, son todas pymes, ¿no? Hasta las más grandes empresas son todas pymes, son todas pequeñas. Asistimos también que ese programa Contenidos Argentinos no ha surtido el efecto que todos esperábamos, ya que son muy pocas las empresas que pueden llegar a aplicar a la Ley de Economía del Conocimiento, ya que para poder aplicar tiene que invertir en investigación y desarrollo, tiene que hacer una contratación de personal a la que no puede hacer, definitivamente. Entonces, Contenidos Argentinos, para lo que es la producción PYME en la Argentina, no fue un anuncio en absoluto positivo. Se estuvo charlando si cash rebate sí, cash rebate no, si los del dólar en el exterior entraban a contado con liqui, nunca se pusieron de acuerdo y nunca se pudo hacer. Entonces, toda esa proyección de producciones que iban a venir a producir a la Argentina, ya no vinieron. Como bien hablaba Gustavo, y la verdad, Gustavo, nos conocemos mucho y trabajamos a la par también, porque junto con el NACOM hemos trabajado y seguimos trabajando. Y lamento, Gustavo, que seas el único representante del Estado. Bueno, el diputado está de alguna forma también, pero porque claramente la caracterización del problema es tan urgente y tan agobiante que voy a caracterizar brevemente qué es lo que creo que está haciendo falta. Claramente se está hablando del gravamen a las plataformas, un proyecto de ley que incluya también una cuota de pantalla, una cuota de producción, como dijiste, Gustavo, una cuota de catálogo, ¿no? Como para que haya una cantidad de contenidos argentinos exhibidos en las distintas plataformas. La necesidad de la reforma de la ley de cine, no solamente porque caducó, porque es obsoleta 100%, porque no tiene en cuenta en absoluto el espíritu industrial, como dice Jorge, no lo apunta desde ese lado, sino también porque debe ser reformada para poder administrar el día de mañana si se llega a lograr el gravamen a las plataformas. Si el Instituto de Cine es quien va a administrar esos fondos, necesita de alguna forma reformar su ley de cine para poder llevarlo adelante. Bueno, ya hablar de las cuestiones de propiedad intelectual, ¿no? Y ya discusiones que tienen que ver con la Secretaría de Medios,
en lo que es la reglamentación de las plataformas y el arancelamiento para que sean parte de los que deban tributar derecho de autor y derecho de propiedad intelectual, como lo hacen los canales de aire, los canales de cable, como lo hacen las empresas exhibidoras de cine, como lo hacen las aerolíneas, como lo hacen los bares, como lo hacen los hoteles. Se ha perdido mucho tiempo, lamentablemente no se ha podido generar un consenso para avanzar en estas medidas en lo que fue el inicio de este gobierno. La derrota legislativa del año 2021 y la campaña, como bien dice Gustavo, pero sobre todo la derrota, porque la campaña trazó un impas en la discusión, pero la derrota hizo que eso casi se enterrara. Más allá de que yo sé que los distintos organismos, Ministerio de Producción, Desarrollo Productivo, Cultura, mismo la FIP, ENACOM, Secretaría de Medios también están avanzando de forma inaudible, por lo menos hacia afuera, y sobre todo en este comienzo del 2022, ¿no? Porque hay un silencio verdaderamente preocupante. La pregunta es, lamentablemente, para vos, Gustavo, porque sos el representante del Estado. Dadas las cosas como están en este momento en el frente de la coalición gobernante, hay muchas más dudas que certezas con respecto a la continuidad y a la fortaleza de ese frente, de esa coalición, cosa que a mí, en lo particular, me tiene muy preocupado y muy mal. Creemos que podemos llegar a avanzar en el año 2022, en todas estas necesidades y todas estas deudas que tenemos todos, no es una recriminación, porque creo que todos estamos trabajando en poder avanzar en esto. Creemos que el 2022 puede ser un año importante en materia de avanzar en este tipo de herramientas, que son muchas. No solamente el pelear contra la más importante, que tiene que ver con la asignación de los fondos específicos, o sea, la madre del borrego, por decir de alguna forma. El resto, el 2022, será un año donde el Poder Ejecutivo, en sus distintas áreas, y por supuesto apoyado en todas las distintas entidades y en todas las instituciones que están por afuera, que somos la Academia de Cine y todas las entidades de gestión, los distintos sindicatos, ¿se va a tomar el 2022 como un año de impulso y de concreción? La primera respuesta es, saquemos esto porque, como vos decís, es la madre de todo. Digo, sin este financiamiento se cae todo lo demás. Yo creo que hay que pensar una estrategia. Yo tengo algunas cuestiones en la cabeza para después plantearlas privadamente, sin que salga por el canal de YouTube, a eso me refiero. Pero sin esa estrategia me parece que es imposible. Creo que hay que ir a hablar al Ejecutivo para que haya una unidad de criterio y que esto se entienda. Digo, vos mencionaste algo y parece sencillo, digo, porque además ya lo están haciendo otros países, lo han adelantado, esos otros países, digamos, están representados por gobiernos de distintos colores, digo, hay gobiernos de centro-izquierda, hay gobiernos de centro-derecha, digo, pero hay unanimidad en todos esos gobiernos que están avanzando en una legislación sobre las plataformas que incluye producciones, cuotas de producción, cuota de pantalla, cuota de catálogo, digo, y se está haciendo, y Vanessa lo decía, y lo están haciendo otros países de América Latina. Creo que el tema, y lo digo con sinceridad, no está en el centro del Poder Ejecutivo, y me parece que hay que llevarlo a ese seno como preocupación del sector. Entonces yo después invitaría privadamente a que podamos conversar de qué manera llevamos el tema para que sea centro de interés. Sí está en algunos sectores del Ejecutivo, sí está en el Congreso, pero me parece que, bueno, en el Congreso primero tenemos que sacar esto, que es urgente, para después llevar el otro tema.
Y creo que todos los problemas políticos que hoy tiene el país y que tienen que ver con el Fondo Monetario, que tienen que ver con divisiones internas, etcétera, etcétera, no nos puede hacer caer esta oportunidad. Yo diría que en el mundo de la política esto se podría dividir entre los que creen que las políticas de fomento, de promoción, industriales y del acompañamiento del Estado debe seguir, y aquellos que opinan que no. Estamos viviendo, Pablo, una época política donde las posiciones extremas que creen que no van ganando terreno. En la Argentina y en el mundo, ¿sí? Las posiciones extremas, ultraliberales, que hace poco tiempo no iban a tener cabida y hoy las tienen, y se cree que habría que eliminar el Estado y por ende esto que es absolutamente suntuario para esos pensamientos, bueno, porque descreen, bueno, o se comieron 500 años de historia, ¿no?, de la construcción de los Estados nacionales para acá. Pero me parece que lo podemos lograr. Mira, yo siempre tengo una mirada optimista, a lo mejor ese es un error, una equivocación, pero la ley de cine salió por el Congreso, más que por el Poder Ejecutivo, en el año 94, en el momento de profundización de las políticas neoliberales en el país. Bueno, teníamos a toda la actividad detrás, Pino era diputado y se pudo lograr, y hoy es la ley vigente. Me parece que si lo trabajamos inteligentemente, yo me ofrezco a trabajarlo, no sé si inteligentemente, pero me ofrezco a trabajarlo, lo vamos a hacer. Y traté de evitar dos palabras, Pablo, los dos somos hinchas independientes, no quise hablar de derrota, los tres, y encima esto lo hace la academia, así que estamos... Bueno, muchísimas gracias a todos, a todas por estar. Muchísimas gracias a los que nos están viendo por streaming, gracias. Toda esta charla va a estar subida a la página de la Academia para que lo puedan ver o rever o ver de nuevo. Muchísimas gracias, Diego, muchas gracias a Pablo también, gracias Vanessa, gracias Gustavo, muchas gracias Jorge. Y sí, ahora hacemos el cierre formal con Mariana. Realmente desde la Academia este es el primer encuentro. Muchas gracias también a la Cámara de Diputados que nos dio el auditorio. Es el primer encuentro de varios que va a haber. Posiblemente el próximo haya también otras voces para escuchar, para discutir, para aprender también. Y nuevamente... muchas gracias. Ahora hace el cierre formal, Mariana. No, simplemente gracias, Hernán, gracias a todos, a todas. De esta manera concluimos este primer encuentro que nos convoca para discutir, organizado por la Academia Nacional de las Artes Cinematográficas Argentinas y, por supuesto, una iniciativa del diputado Pablo Carro, que le deseamos una pronta mejoría. Simplemente muchas gracias y recuerden, siempre son bienvenidos, bienvenidas a esta, la Casa del Pueblo, y puntualmente para seguir conversando aquí a este auditorio. Buenas tardes.